as xornadas. E hasta aquí mi nivel de gallego. Se alguien luego quiere falar me irá bien, porque cada vez que vengo, pues bueno, te vuelves con la mochila con un poco más de conocimientos de la lengua. Yo voy a explicaros, voy a hacer una presentación bastante visual a nivel de imágenes. Creo que la imagen va a complementar el mensaje y va a complementar el mensaje que os ha dado Roberto. En algunas ocasiones podrá parecer un mensaje triunfalista y querría aclarar que no es un mensaje triunfalista. En todo caso, lo que os voy a explicar es una estrategia de evolución del modelo de bibliotecario que tenemos en la Diputación de Barcelona, que en condiciones de recursos es cierto que es un modelo de biblioteca que se puede considerar que funciona bien, que está bien dotada, y ahora os explicaré varios puntos que pueden reforzar esa idea, pero que en todo caso no estamos hablando de un sistema bibliotecario en el que todas las bibliotecas sean grandes o que todas las bibliotecas sean de características iguales. Mi presentación va a tener tres partes. Una primera, que es esta explicación de cómo hemos definido lo que llamamos el modelo XBM, que son las siglas en catalán de Red de Bibliotecas Municipales. La X es por xarxa. Os hablaremos de este modelo, que es un modelo que fijamos conceptualmente que es un punto o una estrategia futuro, es decir, es un horizonte de cómo tenemos que transformar, adaptar e innovar nuestros servicios bibliotecarios. En segundo lugar, entraré en lo que son las claves para el desarrollo del modelo, es decir, en qué estamos ahora, cómo el presente nos está marcando el trabajo actual, y para acabar, retos e incertidumbres, porque es un modelo que no podemos plantarnos ahora después de tantos milenios de transformación de las bibliotecas, que hace que seamos necesarios. Pues no podemos pararnos y vamos a tener que seguir afrontando cuestiones, incertidumbres y algunos retos de futuro. En primer lugar, una idea. Yo no sé cuántos conocéis o cuántas conocéis a la provincia de Barcelona, pero la provincia de Barcelona, que bueno, cuando vamos a explicarlo fuera del país, la gente tiene la idea de Barcelona como una zona urbana, una metrópolis de mucha población, que es cierto, pero es una provincia que llega desde el Pirineo hasta la costa y que lleva prácticamente de la punta norte a la costa y prácticamente 2 horas y media de coche. Municipios de 20 habitantes, de 50 habitantes, de 100 habitantes y también de 1 millón de habitantes. Tenemos 311 municipios. La mayoría de la población se sitúa en estas zonas que están en violeta, que coinciden con los lugares donde tenemos una red de biblioteca urbana, es decir, que hay más de una biblioteca municipal. El sistema bibliotecario en Cataluña existe desde hace 100 años, ahora entraré en detalle, pero tenemos una ley propia, una ley de sistema bibliotecario de lectura pública desde 1993. Posteriormente, esa ley incorpora la obligación de tener biblioteca a los municipios de más de 5.000 habitantes, como en toda España, por la ley de bases del régimen local. Pues tenemos un sistema de lectura pública que prevé que también puede haber bibliotecas en municipios de menos de 5.000, y ese es el margen de cómo deben ser esas bibliotecas de menos de 5.000. Lo desarrolla unos estándares de lectura pública que tenemos fijados con la Generalitat de Cataluña desde el año 2008. Esos estándares nos marcan, por ejemplo, que un municipio de 5.000 habitantes debe tener una biblioteca de aproximadamente 500 metros cuadrados de superficie y un personal suficiente y evidentemente profesionalizado, alrededor de 3 personas, en el caso de las bibliotecas más pequeñas. Actualmente tenemos municipios de menos de 5.000 que tienen una biblioteca municipal que no tiene por qué ser de esas características, municipios que no cumplen con los estándares porque están trabajando en una biblioteca previa a estos estándares, y municipios que, si bien no cumplen estos estándares y tienen un servicio más actualizado, pues se ha acercado lo máximo posible, puesto que a veces la disponibilidad de un solar o la reforma de un edificio no siempre te permite llegar a esos estándares. Pero esos estándares nos marcan mucho cómo debe ser la biblioteca a nivel de superficies, de recursos, de colección, de personal. Por tanto, estamos ahí cubiertos. ¿Cuál es el papel de la Diputación? Tenemos unos servicios centrales que ayudamos a los ayuntamientos desde el inicio del proceso de inversión y mantenimiento de la biblioteca. Trabajamos con un equipo de programadores en nuestra unidad, con arquitectos, y a partir del momento en que hay un proceso ejecutivo desarrollamos lo que es este modelo de biblioteca, cómo tiene que ser la biblioteca cuando se inaugure. Tardamos entre 4 y 6 años
en función de cada ayuntamiento. ¿Me permitirás traer el agua, por favor, que se me va a secar? Vale, gracias. Venga, que se me he olvidado yo. Tenemos unos servicios centrales que también incorporan tecnología, todos los servicios de wifi, tecnologías, el préstamo interbibliotecario, todo esto lo gestionamos en los servicios centrales. También tenemos una unidad de profesionalizadora, es decir, de formación y capacitación, que permite que todos los trabajadores de la red pues tengan unas competencias similares. Nos organizamos también de manera descentralizada, es decir, tenemos responsables de zona que suelen ser directoras de bibliotecas de municipios de referencia en cada una de las comarcas para que hagan esa función de coordinación y que a nivel operativo funcione así. Dicho esto, es un modelo en el que cada biblioteca tiene capacidad para funcionar y, de hecho, como es un servicio municipal, pues es responsabilidad del municipio desarrollarlo. Actualmente hay 93% de municipios de la provincia con servicio de lectura pública, de los cuales la gran mayoría se dividen entre bibliobuses y bibliotecas. Hay 12 bibliobuses que responden a 137 municipios, porque, como he dicho, tenemos también una población bastante atomizada, aunque no hay un riesgo de despoblamiento de alguna de ellas, pero no tenemos un problema generalizado de despoblamiento, porque los municipios de 30 a 40.000 habitantes, capitales de comarca, estos municipios no están perdiendo población. Por ejemplo, Vic, que está probablemente a 1 hora de Barcelona, pues está ganando población en buena medida por la industria cárnica y otros derivados que mantienen un poco el tirón, y todos los municipios pequeños alrededor se mantienen porque al fin y al cabo pues son lugares agradables para vivir. De las 233 bibliotecas actualmente, en 148 municipios tampoco todas son igual. Algunos disponen de una. A partir de 30.000 habitantes, el sistema de lectura pública prevé que haya más de una. No siempre lo recomendamos porque a veces hay poblaciones de 35.000 que tienen una alta densidad y no necesitamos más de una biblioteca porque una bien situada ya abastece a todo el municipio a menos de 20 minutos. Y en el caso de Barcelona hay 40 bibliotecas de proximidad. El modelo de biblioteca de Barcelona es, hasta ahora, no tener una biblioteca central provincial, que pronto lo tendremos y que veremos qué encaje tiene en esta red. Se ha desarrollado un modelo propio que son 40 bibliotecas de proximidad para los 73 barrios. Esto te da la idea de que a una distancia de 15 minutos a pie todo el mundo tiene una biblioteca y en algún caso más de una. Si estás a pie entre 2 barrios o 3 barrios, puedes tener una biblioteca municipal cerca. Las más pequeñas en Barcelona tendrán unos 500 metros y la más grande unos 4.000. Entonces, aquí me ha hecho un poco spoiler ya Roberto. Efectivamente, la biblioteca no ha parado, os quería parar en la primera parte de la diapositiva, pero una institución que existe desde hace más de 2.500 años y que no ha dejado de existir. ¿Por qué? ¿Por qué debería dejar de existir, ¿no? La biblioteca no ha parado de evolucionar y desde sus inicios ha sido el principal lugar de la ciudadanía para 3 funciones, y no me quiero dejar ninguna porque hay nuevas funciones que también puede recoger, como por ejemplo el pensamiento crítico, ¿no? Primero, el acceso a la información, el conocimiento en toda su realidad, y ahora veremos por qué es tan importante que mantenga esta función. En segundo lugar, una cuestión que ahora es vital, que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Y en tercer lugar, la transversalidad y el hecho de que sea el acceso a este conocimiento de manera gratuita, que nadie quede excluido de él. En nuestra provincia, en nuestra demarcación, tenemos una herencia muy clara, que es que hace 100 años ya tuvieron la visión de crear una red de bibliotecas que diera, en el marco de la Mancomunidad de Cataluña. Mancomunidad de Cataluña fue, bueno, aquí no intento opinar, fue un experimento político, organizativo, de juntar, en ese momento no había un gobierno regional, y fue el experimento para juntar los 4 gobiernos de las diputaciones y crear proyecto a nivel regional para todo el mundo. Se trabajaron en 7 ejes, de los cuales 2 pues en aquel momento eran fundamentales, que eran las carreteras, por ejemplo, porque muchos municipios no estaban conectados, el telégrafo y el teléfono, que en aquel momento parecía también algo como que te acercaba a la modernidad, y uno de los 7 importantes y clave fue la creación de las bibliotecas populares. Aquí os traigo una que es Sallent, al lado de Manresa.
es muy interesante ver las que todavía existen en el edificio porque son todas, tienen una arquitectura homogénea, simétrica de un lado a otro. Estaban situadas en las afueras de ese municipio porque lo que se buscaba era que también el entorno fuera agradable, que tú accedías al conocimiento, pero que accedieras en un espacio interesante y bueno, en algunos casos, viendo fotos de la época, incluso el tipo de árbol que había alrededor era el mismo, aunque en algún caso era árbol que igual no tocaba para un municipio de costa tener un determinado, pero se buscaba esa homogeneidad. En aquella época, pues evidentemente, aquí no quiero hacer clase, pero que el auge eran las bibliotecas Carnegie en Estados Unidos y se alimentaron mucho de ese modelo, del modelo Carnegie. No podemos olvidar que en esa época había más de 50% de personas analfabetas, por tanto la función era clave. ¿Cuál era la clave hace 100 años? Y ahora estamos en otro momento. Ahora aquí os pongo la imagen de la biblioteca Gabriel García Márquez, que las últimas semanas pues, ha sido noticia y las compañeras, la Neus, la directora, lo están sufriendo en sus propias carnes de ser noticia porque ha sido declarada la mejor biblioteca del mundo. Bueno, y luego si queréis luego hablamos. Para nosotros siempre decimos, y hace poco escribimos un artículo en un digital con un compañero de Ferran Burguillos, que decíamos que para nosotros todas las bibliotecas son las mejores del mundo porque todas tienen su caracterización y en todas tienen que dar respuesta a su realidad, por lo tanto todo es así. Es cierto que este premio que da la IFLA tiene en cuenta 3 o 4 componentes, de los cuales el arquitectónico es relevante, y aquí pues este estudio arquitectónico de Madrid, SUMA, pues hizo un trabajo espléndido, pero luego para la gestión hay cositas que no acaban de estar del todo bien, O sea, no todo es oro, no es oro todo lo que reluce. Pero bueno, yo os invito, es una biblioteca fantástica, bien dotada, además creo que ahora tiene 25 personas trabajando, es decir, hay una especialización del personal que te permite trabajar muchas cosas. Veremos algunas fotos de contenido de esta biblioteca. Pero entonces, si lo teníamos todo tan claro, pues también luego hace 30 años nos vino el reto de ampliar los bibliobuses, no dejar a nadie fuera. Este reto que nos ha explicado Roberto se tuvo muy claro con el plan de bibliobuses de la provincia de Barcelona. Actualmente, como hemos dicho, ya tenemos muy pocos sitios donde no hay servicio de lectura pública, porque este año, y Roberto vino a una de las inauguraciones, se inauguró un vehículo que es más ligero que porque este vehículo no puede pasar por algunos puentes, por algunas carreteras. Entonces, para municipios muy pequeñitos, de menos de 300 habitantes, se ha buscado un modelo más ligero. Tiene algo menos de colección, pero como el trato, que ya siempre es un trato próximo, ¿no?, del personal del bibliobús, pero como el trato de un personal de bibliobús ligero todavía es más cercano, porque resulta que estás pues, en un pueblo, a veces son los 10 de siempre, pues es ella que dice, no, de aquí 15 días no os preocupéis que a mí me cabe, yo pido este documento de servicios centrales, lo hacemos llegar al aparcamiento donde se sitúan estos vehículos y allí lo puede trabajar. O sea que ya, en realidad lo que tiene es acceso a toda la red, tanto a la red, al catálogo colectivo que también gestionamos internamente, como incluso cualquier documento a nivel de todo Cataluña. Tardará más que si nos lo piden a nosotros, pero llegará. Entonces, si lo hemos tenido tan claro todos estos años, el modelo de hace 100 años funciona, ¿para qué cambiar? ¿Para qué plantearnos definir un modelo de biblioteca pública en el 2018-2020, que es cuando lo hiciéramos de manera participativa con políticos y con profesionales? Pues porque, teníamos todos los indicadores de que estaban cambiando cosas relevantes. Lo primero es la materia prima, la información. La información pues, está cambiando la manera de cómo se almacena, de cómo se produce, de cómo se crea y de cómo se transmite. La tecnología afecta, pero es que la creación también afecta. Tenemos una ciudadanía cada vez más capacitada que puede generar este conocimiento y se puede llegar a compartir en las bibliotecas. No lo tenemos por qué siempre obtenerlo y dotarlo a través de libros, por ejemplo. El conocimiento puede ser muy variado. Este sábado pasado, por ejemplo, hubo una primera experiencia de una biblioteca en Hospitalet, que creo que lo que le llaman la biblioteca humana, la biblioteca humana es un proyecto, creo que hay más sitios donde se hace, no es que sea nuevo, pero lo que se basa en que las personas vayan a escuchar experiencias vitales de otros conciudadanos,
y se reunieron allí, explicaron, me parece que fueron 4 experiencias y todo el mundo estuvo escuchando experiencias realmente interesantes de experiencias personales, de personas que se habían cambiado, que habían pasado de una religión a otra, personas que habían vivido un proceso de violencia doméstica, bueno, cuestiones muy interesantes. El conocimiento y las experiencias se pueden comunicar de otro modo. También la manera como creamos ese conocimiento cambia. Ahora nos gusta aprender de otra manera. Creo que en la universidad también se hace. Ahora, pues no solo aprendemos escuchando y hablando, sino también haciendo. Aprender haciendo. Esto nos cambia y nos tiene que cambiar a todas las edades. Cuanto más pequeños, más se impulsa el aprendizaje a partir de la práctica. Y por otro lado, la frontera entre lo que es el consumidor y el creador, por tanto, es más difusa. Esto en las redes sociales lo vemos, ¿no? Cuando eres consumidor y cuando eres creador de contenido, ya llega un punto que ya no sabes qué es qué, ¿no? Entonces, por eso nos planteamos todos estos cambios que nos llevan a preguntarnos nuevas cosas. No podemos plantarnos en lo que habían llegado hace 100 años. Lo que buscábamos en este modelo, lo que estamos buscando en esta estrategia, es un modelo que no pierda la esencia de las 3 funciones principales de la información, de la formación a lo largo de la vida y el acceso libre y gratuito como básico de la biblioteca, y que busque también esta innovación en los servicios. ¿Qué podemos hacer distinto para reforzar esta idea de estos retos que nos llegan de la sociedad del siglo XXI? Para remarcarlo, la esencia son los puntos que ya he clarificado antes. Esto no tenemos por qué cambiarlo, tenemos que cambiar el cómo trabajamos esta materia prima, esta finalidad, este aprendizaje, esta relación con el usuario, alfabetización digital que ya no es enseñar a utilizar los móviles para enviar mensajes de WhatsApp como hace 10 años, sino que igual es para pedir trámites online, porque cada vez las administraciones lo ponemos más difícil. Y para tramitar ayudas del SEPE y para pedir hora al médico, pues cada vez es más complejo, ¿no? Lo ponemos más complejo y también tenemos, es verdad, usuarios más capacitados, ¿eh? Las personas de más de 65 años de hace 10 años no son como las de ahora, y ahora vienen toda la generación del baby boom, que una parte importante, como mínimo en nuestro territorio, tienen estudios superiores, con lo cual tampoco la relación con ellos va a ser la misma. Lo tenemos que hacer a través de la innovación. Aquí veréis, sí que en estas imágenes hay un poco de tecnología, pero lo estamos llevando a un extremo. Es la idea de que tenemos que adaptar nuestros espacios, nuestros servicios, la manera como trabajamos la colección y la manera como capacitamos a nuestros profesionales para llevar a cabo estas nuevas funciones. Esto entraré a continuación en el resto de la presentación. Una idea que haya dicho Roberto y me gustaría insistir, es una biblioteca que debe estar centrada sí o sí en las personas. Eso no significa que no tengan custodia documental, es fundamental la custodia documental y debe seguir siendo así, pero tenemos que tener siempre, buscar el acento en que nuestra principal misión es que los usuarios sientan la biblioteca como un lugar propio, agradable y neutral, no se sientan atacados por ser de una determinada etnia, ideología u otra realidad. Y por otro lado, buscamos que la biblioteca no solo sea un lugar de consumo cultural, es decir, no buscamos un lugar donde los usuarios y usuarias lleguen, utilicen nuestros servicios y se marchen, sino que a través de la biblioteca podamos ayudar a transformar el entorno. Aquí es fundamental el trabajo con entidades públicas y privadas también, evidentemente, con otros servicios municipales y con la comunidad en su conjunto. Esta es una imagen que nos gusta exponer, que es una cocina que se instaló en la Biblioteca Fondo de Santa Coloma. Es un barrio multicultural, yo diría que de los más multiculturales en Cataluña, con más de 100 nacionalidades, y lo que buscaban es un eje común a partir del cual trabajar ideas de comunidad y de confianza mutua entre las distintas comunidades. Y encontraron en la cocina y como nexo común. Al final todos comemos, todos utilizamos ingredientes, y esta es una biblioteca que está situada justo encima de un mercado municipal, con lo cual ganamos todos. El mercado de la biblioteca podían aportar su granito de arena para crear este proyecto de comunidad, y allí pues van sobre todo mujeres de varias nacionalidades, en algunos casos ni siquiera con conocimiento lingüístico suficiente, pero bueno, allí conocen productos nuevos, recetas, y ahora pues una persona china pues puede aprender a cocinar cocina boliviana, o cocina gallega si alguien se apunta, o cocina catalana.
acuerdo? Y a través de evidentemente el libro es un factor importante porque al final es dotarlo de una especialización. Esa biblioteca tiene la especialización en materia de alimentación y cocina, y desarrollar ese eje. Ese es el proyecto estrella, y más allá de todos los servicios generales que pueda dar esa biblioteca, tiene ese proyecto que han amplificado hasta ahora, y ahora con el nuevo gobierno municipal pues verán cómo pueden hacerlo. Nos gusta hablar, por tanto, de un modelo de biblioteca que es un modelo común para todos, es un marco de referencia para todas las bibliotecas y bibliobuses en la medida de lo posible, pero que tengan proyectos singulares como el que acabo de explicar, y que luego al final explicaré también 4 o 5. ¿Cuál es este modelo común? La idea que he comentado antes, el conocimiento, el acceso al conocimiento y a la creación del conocimiento ha cambiado. Por lo tanto, una biblioteca que tiene o puede buscar, y aquí cada biblioteca tendrá su propio proyecto, puede buscar en sus servicios y en sus actividades reforzar los 4 de estos ámbitos de biblioteca pública. Puede ser que sea una biblioteca para aprender, fortaleciendo algunos espacios, unos servicios orientados al aprendizaje y a la formación, o simplemente el aprendizaje a través de la lectura. Puede ser descubrir, puede hacer que la biblioteca te dé la puerta a nuevo contenido bibliográfico o de otro formato. Puede ser a través de la creación, de la experimentación, como estos talleres de cocina, pero que también nos llega, por ejemplo, cuando hablamos de robótica o de tecnología o de informática, o, por ejemplo, la creación de conocimiento a través de memoria histórica, en el que se hacen wikis. Bueno, hay muchas fórmulas para crear conocimiento. Y el compartir como elemento central, que es la biblioteca como punto de encuentro y de que puedan surgir cosas más allá de las puertas de la biblioteca, del equipamiento. Es un modelo que no es nuestro 100%, porque ya hace 15 años que, sobre todo en otros países de Europa, se ha ido aplicando, y lo que intentamos era ver cómo nos encajaba en nuestra realidad. Y lo cierto es que nuestra realidad se puede aplicar, y ya tenemos todas las bibliotecas nuevas están trabajando con este modelo. Es un modelo adaptable, es decir, habrá bibliotecas que tendrán la parte de crear muy pequeñita porque no tienes una sala para hacer talleres, ni siquiera una sala para hacer demasiadas charlas, y habrá otras bibliotecas que la parte del compartir tampoco la podrán cumplir, pues porque quizá tampoco pueden permitírselo, ¿no? ¿Qué nos imaginamos en esta biblioteca? Son los principios activos, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos pasar de lo genérico a lo particular? La idea de la cercanía, la idea de la apertura, que sea abierta a todo, a la cooperación, como hemos comentado con Roberto, la inclusividad, que nadie quede atrás por una situación social. Incluso ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto nuevo de acercar el sistema de lectura pública a personas que están en centros de rehabilitación e incluso prisiones, personas que no pueden ir a la biblioteca pero que quizás querrían ir. Evidentemente necesitamos una biblioteca de proximidad que haga esta función, y personal de estos centros que posibiliten espacios de encuentro. Entonces, bueno, es una apuesta a largo plazo para que personas que puntualmente no pueden asistir a la biblioteca, luego recuperarlos y que puedan estar dentro de la biblioteca cuando estén fuera. Que sea participativa, que sea un espacio donde el usuario, como hemos comentado, no sea percibido como un usuario pasivo o una relación muy bilateral, sino que que pueda proponer, por ejemplo, que pueda plantear, que pueda definir incluso de manera cooperativa servicios. Que esté conectada, que no podemos olvidar, por ejemplo, tenemos los servicios de Biblio, como en toda España, pues posibilitar que los servicios digitales y los virtuales se complementen. La cuestión de sostenibilidad, no solo de la gestión ordinaria, sino también del edificio, y por último, pues los ODS es como un compromiso en el que, si bien la cultura no tiene un ODS propio, podemos contribuir a muchos de ellos, e intentamos que los proyectos pues, definan bien qué ODS están. Hasta aquí la primera parte. Ahora pasaría, y aquí va a haber mucha imagen, sobre todo de espacios y de experiencias, cuáles son las claves para el desarrollo del modelo. En primer lugar, cómo percibimos, cómo tenemos que cambiar o modificar o adaptarnos a la mirada de los usuarios. Posteriormente hablaré de los espacios, donde quizá iré más rápido porque son más bien imágenes. Después la gestión, cuestiones de colección, de capacidades de los profesionales. Fundamentalmente aquí no voy a poder entrar mucho detalle, además es un tema más técnico que creo que pues, compañeros expertos en colección podrán aportar más. Y finalmente definimos 4 ejemplos parecidos al que he dicho ahora de la cocina, para que os hagáis una idea de cómo se trabajan varios ejes o varios
temáticas. En cuanto a los usuarios, el principal planteamiento es que, bueno, esta escala de perfil de usuario es una escala de edad. Los 0-3 tenemos pues, preescolar, vamos a ir en familia siempre a la biblioteca, no pueden ir solos. De 4 a 11 también van a ir acompañados normalmente, pero están en un periodo ya de lectura, de introducción a la lectura, del fomento de la lectura, la etapa clave de lectura. De los 12 a los 16 están en edad escolar obligatoria y, por tanto, bueno, la mayoría van a estar estudiando, van a ocupar una parte del tiempo en el estudio. De los 16 a los 18 ya empieza a cambiar, ya empezamos a tener jóvenes en situación y necesidad distinta, algunos estudiarán, otros no. Luego nos vienen los jóvenes adultos, luego los adultos y luego a partir de los 65, que hasta ahora era, bueno, población mayor, vamos a tratarlos un poco igual. Bien, el posicionamiento que tenemos, que creo que es compartido en muchos sitios, es que tenemos que pasar de este modelo de mirar, de pensar los servicios a nivel de edad, homogeneidad, que nos da una cierta tranquilidad pensar en la homogeneidad, pasar de aquí a un modelo de necesidades. Rompamos esta idea. En muchos casos nos va a funcionar, pero en otros casos no nos va a funcionar. Y vamos a dejar fuera de la biblioteca personas que quizás si nos adaptamos a sus necesidades puedan ver o puedan encontrar su entrada. Y aquí es un cuadro muy simple, este es de elaboración propia, por lo tanto no es para nada normativo, pero creo que lo podemos adaptar a cada uno en nuestra realidad. Si miráramos las necesidades de un grupo poblacional en función del hábito lector, por ejemplo, personas pues, que tienen un hábito lector, que leen un libro cada mes, que están en edad de formación, están dedicando una parte importante de su tiempo libre a formarse, que tienen una buena dotación, una capacidad tecnológica buena, que utilizan el móvil, internet, pueden hacer cosas básicas, que tienen interés en socializarse, que no quieren vivir solos durante el día. No sé en qué perfil de población habéis pensado, pero la realidad es que cualquier persona hoy en día podría encajar en este perfil. Puede tener 17, 25, 34 o 48 años. Y de hecho estos 2 últimos años, en las bibliotecas de necesidades formativas y necesidad de usos de estudio, casi se está aparejando, equiparando el estudiante universitario al estudiante de oposiciones. Y por tanto, si tú vas a crear un espacio de estudio pensado solo para público adolescente, adolescente o joven, te vas a equivocar, porque vas a dejar fuera a mucha gente. ¿Vale? Esta era la reflexión. La combinación y las necesidades son muy distintas. Evidentemente vamos a encontrar un perfil de población con un hábito lector bajo y otras muchas capacidades. Ahí podemos reforzar el hábito lector. ¿Vale? Esto volveré luego, pero la idea es que los usuarios tenemos que pensar más en crear servicios y espacios pensado en varias necesidades, que cada biblioteca va a tener las suyas, no tiene nada que ver el barrio más rico de Barcelona con un municipio de 6.000 habitantes, con un 25% de población inmigrante que no tiene conocimientos lingüísticos, que sus hijos no tienen capacidad económica para hacer actividad extraescolar, etcétera, etcétera. Cada municipio tiene que reforzar cuáles son sus necesidades, no podemos hacer un McDonald's de bibliotecas. ¿Vale? También tener en cuenta que hay usuarios colectivos especialmente sensibles, como los que he dicho ahora, población con riesgo de exclusión social. Aquí es interesante observar los datos del Atlas de distribución de renta de hogares de INE, que al final lo que te marca son a nivel de sección censal cuál es la renta familiar disponible. Esto es un buen indicador para decirle a una biblioteca aquí tienes una bolsa de población con necesidad especial, y también es una manera, ¿por qué no?, de las instituciones supramunicipales de dotar a esas bibliotecas de más recursos para trabajar esa necesidad. También puede ser que sea una condición. No repartimos por número de habitantes, no repartamos recursos por si eres un municipio de 5.000 o un barrio de 10.000. Intentemos también la gestión supramunicipal adaptar a esta necesidad. ¿Qué usos deben favorecer los espacios? Aquí voy a ser un poco metralleta, aquí hay mucho, pero lo que quiero es que se vea, ¿no?, hacia dónde vamos, con dónde estamos, y no estamos en los 233 igual, pero cuál es la dirección. Aquí el pensamiento o el planteamiento nos viene mucho de un urbanismo, y tiro fuera del ámbito bibliotecario, El urbanismo centrado en las personas es un urbanismo que está transformando las ciudades de todo el mundo. Es una ola de transformación de las ciudades. Aquí os pongo Nueva York. Nueva York en 2008 impulsó
una transformación de Times Square en el que concebía ese espacio central de la ciudad donde todo el mundo que va a Nueva York va a Times Square, que lo concebía como un lugar de paso, pasabas con el taxi, con el coche o paseando y no te quedabas, a un lugar donde socializarse, es decir, pasar del lugar de paso al lugar de socialización. En cuanto se ha generado el espacio, ha aparecido la gente no sabe. Resulta que en este caso eliminar el coche, yo no entro aquí en qué efectos tiene sobre el tráfico, que esto es una cuestión que les toca a los urbanistas, ¿no? Pero la parte interesante es cómo podemos hacer de nuestros equipamientos públicos lugares que no solo sean percibidos por el programador del equipamiento, nos toca a nosotros como programadores, al ayuntamiento como al final como el responsable de equipamiento y a los arquitectos que los diseñan, para que no conciban las bibliotecas como un lugar de paso donde entro, cojo el libro, que en época de pandemia no teníamos más remedio que hacerlo así, cojo el libro y me lo llevo a casa. El personal nos decía, es una pena, he perdido el contacto con el usuario, porque al final era por reserva, como mínimo en Cataluña era reserva, dejaba los libros en reserva, el usuario llegaba allí, no puedo hablar contigo y te ibas fuera. Pero es que muchas bibliotecas ya eran así, estaban concebidas como un lugar de paso. Tenemos que intentar no perder el espacio documental, pero intentar fomentar este espacio de socialización. Bueno, y a continuación varios espacios intergeneracionales que son emblemáticos de los últimos años. Si vais al Centro Pompidou, creado hace creo que ya 25 o más, ahí la gente conversa, lee un libro, y cuando conversan y el de al lado lee un libro, el que lee un libro no se va, no le molesta estar con otra gente que hace otras cosas. O sea, hay tipos de lectura y tipos de lectura. Puedes leer con tu hijo en voz alta y el de al lado no te molesta. Hay espacios como los parklets, que es la transformación de aparcamiento para puntos de encuentro. Evidentemente aquí también tenemos la terraza de bar que ya hace mucho esa función. Hay las tumbonas de Times Square, hay este otro espacio más pensado para que los jóvenes que buscan un mobiliario urbano más informal se encuentren. Hay este biblioteca móvil exterior, creo que es Queens, también Nueva York. Cada X tiempo pues lo sacan al parque y la gente se encuentra allí y leen y se socializan. Hay la idea del parque y de la zona verde como punto de encuentro. Las zonas verdes en algunos sitios se suprimen porque resulta que traen problemas, la gente lleva mantenimiento, pero también tiene otras cosas buenas, ¿no? Y lo que es el urbanismo táctico pues también tiene sus opciones. Creo que es Bogotá, la parte de abajo, y la otra es la Superisla en Barcelona. Bien, ¿cómo podemos hacerlo desde las bibliotecas? ¿Cómo podemos favorecer este punto de encuentro? Aquí esta no es porque sea viable, porque esta realmente es una biblioteca de un municipio que no es muy grande en los Países Bajos, Pijk-Klein, pero equipara todo lo que nos gusta del espacio, del punto de encuentro dentro de la biblioteca. Si os fijáis, hay unos sofás, hay revistas y periódicos, hay una mesa. Aquí ya te están diciendo qué tipo de uso puedes tener. Yo simplemente el estar consultando, estar esperando, charlar con alguien. No estoy entrando en una zona donde se exija mucho silencio. Y luego tenemos esa fantástica grada que hay al fondo, que se ha puesto de moda, que no se puede poner y copiar en todas partes, pero que aquí queda muy bien porque es un espacio de socialización donde los jóvenes pueden entrar, los mayores pueden estar leyendo con sus hijos, esperando simplemente allí. Es un espacio contiguo y también tiene la capacidad de que como hay unas escaleras, pues también te lleva de punto de acceso, también es un distribuidor a la vez. Entonces es un uso que cada vez encontramos más en nuestras bibliotecas. Este es un caso pues muy grande, ¿no? Esta idea del ágora, bueno, pues en la biblioteca de Castelldefels, que ya tiene unos años, ya se buscó. En este caso es un vestíbulo que hace también la función de distribuidor con otros servicios municipales, tiene una radio municipal, tienen la sala de actos, tienen el acceso al fondo, que han trasladado el fondo que tenía últimamente más demanda, como por ejemplo el cómic lo han llevado a la planta baja, la gente coge el cómic, se lo lee en estas butacas de la entrada. También tiene esta función como sala de espera, puesto que pues, como hay unos espacios de actividades y está pues, a nivel plano, pues, mira, los usuarios esperan allí, o ahora tengo a mi hijo haciendo una actividad, he quedado con él aquí, y entonces hace esta función de vestíbulo, de ágora también, de punto de encuentro. Es un lugar donde está permitido hablar y donde hay atención al usuario, hay un punto de atención. O este otro, que es una biblioteca que hay en la ciudad de Barcelona, en el que el elemento central es que
toda la urbanización de la plaza se hizo pensando en la biblioteca como espacio de centralidad, crea centralidad la biblioteca. Entonces, el espacio abierto, el espacio que hay exterior, es una prolongación de la biblioteca, ¿de acuerdo? ¿Sí? Buscamos la excusa de que como punto de encuentro fuera entren luego a la biblioteca o viceversa, usuarios que se encuentran dentro, luego fuera, van fuera a conversar o a charlar o a tomarse un café. En el área infantil también lo podemos hacer. En Vic, por ejemplo, instalaron en el área infantil el mismo recurso que hemos visto en Países Bajos, pues una grada que tiene 3 funciones. Por las mañanas, fundamentalmente, visitas escolares, y por las tardes, sobre todo, lectura familiar. Permite la lectura familiar, aquí lo que se busca es fomentar la lectura en voz alta, es un espacio donde las familias se reúnen y pueden hablar en voz alta. Ya sabemos los beneficios de la lectura en voz alta, ¿no? Pues ahí se busca. Y también busca pues, el acceso a otra zona del área infantil, que sí que es más silenciosa, que sí que es más mesa con sillas y trabajo. O esta otra biblioteca de Martorell, que tiene el área infantil convencional, diríamos, y luego decidieron en la programación tener un espacio para talleres. Querían trabajar mucho talleres, actividades manuales, también cuentacuentos los pueden hacer, tienen allí pues, agua y y electricidad, y luego cuando no está utilizándose, como está cerrada y aislada acústicamente, pues se puede utilizar para otras funciones, por ejemplo para hacer deberes. Las mesas, pues lo más flexible posible. Aquí lo que se busca es que el mobiliario nos sirva para varias cosas, ya se intenta que sea móvil. Otras bibliotecas están optando por, dentro de lo que sería el área general, definir zonas más para el público joven con necesidades distintas. Hay una parte, en este caso por ejemplo en San Pere de Ribas, que tiene dos ambientes totalmente diferenciados, un ambiente muy informal, los jóvenes se reúnen allí o están esperando a otro, ponen un sofá, cogen un cómic, una revista o una novedad de lectura o simplemente charlan. Tienen también unos juegos de mesa, puntualmente ahí se organizan sesiones para trabajar el juego de mesa, entonces lo que se busca es que tengan un espacio propio dentro de la biblioteca para luego engancharlas con otras propuestas bibliográficas y de actividad. En el otro lado de la zona joven hay una zona de trabajo en grupo, que también tienen que hablar, y luego lo que se busca es que si necesitan silencio, el resto de la biblioteca está abierta, tienen a su disposición zonas de estudio. Y en la biblioteca Pilarín Vallés, que también es relativamente nueva, tiene año y medio, que también es muy recomendable, es una zona orientada al videojuego. En este caso hay varias bibliotecas que tienen el tema del videojuego. El tema del videojuego lo que busca es no solo el juego como un uso de ocio, sino que trabajar al videojuego como un acceso al lenguaje. El lenguaje audiovisual te permite acceder a todo tipo de lenguaje y de ficción. Entonces ahí tenemos un proyecto que se llama Ficción Digital, Ficción en Juego, que trabaja el videojuego como elemento a partir del cual, por ejemplo, pues, los participantes pueden explicar historias o cómo han planteado sus vivencias dentro del videojuego. En aquellos usos que son espacios más pequeños, o también lo que se busca es que sea flexible para que los días que no hay uso de videojuego, que a veces es regulado, pues las tardes de los jueves podéis venir, jugar aquí, es un sitio cerrado, con atención. Es el día que no hay utilidad, pues puedes utilizarse para hacer videoclubes, cineforums o cualquier otra actividad que haya una pantalla. Que evidentemente también hay que reforzar la idea de la lectura. Con la lectura cada vez más los espacios los que tenemos que adaptar estas necesidades. Hay usuarios que van con una necesidad de una lectura en silencio total y hay personas que lo que quieren es un ambiente más relajado. Aquí, en la Gabriel García Márquez, bueno, lo que concibieron en su proyecto ejecutivo era crear espacios donde tú te sintieras como en casa, ¿vale? No todo el mundo tiene espacios de calidad para la lectura, ni un jardín, ni una tumbona, ni siquiera tienen algunos una butaca cómoda. Entonces, buscar que la biblioteca pueda ser un lugar donde puedas encontrar ese espacio. Aquí vemos pues, lo que son esos puntos de lectura informal e incluso la hamaca. Y si lo vemos desde el otro lado, pues tenemos otro mobiliario. Entonces tenemos mobiliario de características distintas para lecturas de características distintas. Y al fondo, si os fijáis, hay una especie de jardín vertical
que no es gran cosa, pero ya te da una sensación de que levantas la vista y tienes un poco de vegetación al fondo. Hay que decir, por ejemplo, que esto es anécdota, de lo que hay por encima de las letras de Casa de la Lectura, esos libros no son de verdad. Porque serían bastante inaccesibles, generarían. O sea, aquí se buscó el efecto óptico de las librerías, estas que crecen por acumulación, digamos, vertical, ¿vale? El uso del estudio, también lo que estamos viendo es que hay usos de estudio cada vez más incomplementarios, más poco complementarios, y tenemos que buscar el encaje, y este es un gran reto, ¿eh? Hay personas que buscan un estudio individual, además el estudio individual, bueno, en mi época universitaria, ¿no? A veces no te gustaba estar según enfrente de quién, ¿no? En estas mesas de 6, levantabas la vista y no estabas a gusto con quién estabas. Entonces, cada vez más lo que nos están pidiendo son estas. Y ahora con el ordenador, pues encima, pues estás enfocado y sin querer no vas a estar todo el rato así, ¿no? Entonces, como también estudiamos distinto, lo que tiene más éxito son este mobiliario así en regla, en fila, en el que no tienes necesariamente que ver nadie delante. A veces se intenta aprovechar esquinas bien iluminadas. Aquí sería un buen sitio, porque tiene buena iluminación. También se buscaría pues, zonas de paso, pero que no pase gente por delante, sino por detrás tuyo, etcétera, etcétera. También otros usos que tenemos, este es el día de la inauguración, aquí no tenemos gente, pero va gente, es un mobiliario destinado al estudio grupal. Cada vez se hacen más trabajos en grupo, sobre todo en tercero o cuarto de ESO, y en bachillerato y en universidad. Y esto se llena enseguida. Conectas tu portátil, se conectan, charlan, esa parte está un poco más aislada de la parte silenciosa, entonces al final tenemos que ir buscando esto. Hay veces que se puede conseguir en un espacio abierto y hay veces que hay que intentarlo insonorizar. Insonorizarlo todo tampoco es muy bueno porque no gustan las bibliotecas de todo lo cierro, bueno, pero tenemos que buscar dónde se puede y dónde no. En algún caso no funciona, habrá que hacerlo luego con una reforma, O sea, no todo de primeras a veces no se acierta. Y este otro caso, que es también otro caso que ya lleva muchos años en todas las bibliotecas del mundo, que son las salas de trabajo en grupo. Bueno, esto lo que tienes es trabajo de varias densidades, te permite abrirlas fuera de horario. Ahora os explicaré también la modalidad que se está poniendo de moda, pero puedes poner un vigilante, no necesitas personal experto y por tanto pues, cumple sus funciones, ¿no? Salas cerradas, aquí lo que te dan es amplio servicio o te doy este servicio cuando el otro está lleno. Lo que primero se llena es lo otro, es el individual y el grupal. Este otro es, bueno, pues cuando no tengo más, ¿no? Cuestiones de biblioteca expositiva. En esta biblioteca en la que el usuario tiene que descubrir contenidos, lo que buscamos es que el libro también sea una parte de este contenido a descubrir. Que no solo te encuentres pantallas que te digan que hay una exposición o que te encuentres un videojuego en la entrada o las novedades bibliográficas que te puedan enviar por suscripción o por correo electrónico, sino que la biblioteca sea por sí misma un espacio expositivo. Entonces os voy a explicar tres ejemplos de cómo podemos fomentarlo. Este es un mobiliario, un mueble que tiene una alta densidad, una concentración, es como el que se ve al fondo, pero que por el extremo pues, te permite que el bibliotecario o bibliotecaria seleccione fondo, pues en este caso es de la parte de cocina, pues selecciona el que está más de moda. Hago esta semana, bueno, voy a sacar todo lo que viene de dieta vegana, a la semana que viene todo lo que sea del cocina de pescado, lo que sea. Entonces aquí puedes ir seleccionando fondo en función de temáticas o por ejemplo, de si es de un determinado tipo de autor por la semana de, o una efeméride o cualquier otra cuestión. Entonces, es gestionar la colección para facilitar la exposición. Otra que hice la foto, que es una de las bibliotecas que tengo cerca de casa, estos son en el paso entre dos escaleras, en la circulación de la escalera. Entre planta y planta te encuentras una exposición de novedades de una determinada temática. Aquí creo que era novela gráfica, había una parte de novela gráfica y de ciencia ficción. Bueno, pues pasas por allí, ostras, encuentras el identificador y enseguida salta a la vista el título o el autor que tú buscabas. A veces te genera, yo cogí aquí un libro, aquí uno de los que falta es lo que cogí yo, porque era un libro que, no, digo, mira, ya tienen este libro que no sabía que existía, este autor me gusta, ya ahí ganaron un préstamo ya. Y otra fórmula, que cada vez la vamos a ver más, que todavía no es sencilla, que es la idea de la biblioteca escaparate, que es desde fuera.
bueno, el espacio exterior de la biblioteca, aparte de tener una pantalla que diga el horario y las próximas actividades y todo esto, pues puede haber esta misma función de selección de fondo o de cualquier otra cuestión que sea de interés de la biblioteca. En algún caso, pues quizá es un proyecto en el que, por ejemplo, de creación dentro de la biblioteca. Favorecer el aprendizaje en las salas de formación, aquí creo que, y menos en una universidad, me parece que no es demasiado innovador. Lo que se busca en los espacios de formación y espacios polivalentes o de apoyo son espacios cerrados con acústica, con usos distintos, la parte formativa y la parte de reuniones. Aquí estas son sillas individuales, sobre todo orientadas a la formación, pero hay otras tipo de sala que es más pensada para sala de reunión o videoconferencia, que son mesas que son plegables, que permites tener actividad sin mobiliario, lo pones en un rincón, o juntas y tienes una reunión para 12, 15 personas, o por ejemplo para trabajo en grupo. El gran debate aquí es qué hacemos con los ordenadores, si continuamos con los ordenadores de sobremesa o llevamos a un modelo que es el que la mayoría de ayuntamientos están pidiendo, que es de portátiles, pero esos portátiles tienen que poner el ayuntamiento, tienen que mantener el ayuntamiento y tienes que garantizar que si tú ofreces talleres sobre tramitación online para 15 personas tengas como mínimo 20 que funcionen bien, porque si no te funciona ese día vas a perder gente, ¿no? Ahí está el debate. Estamos 50-50, yo creo que aquí no ha ganado nadie todavía, ¿eh? Hay muchas bibliotecas con ordenadores de sobremesa y hay otras que ya van por estos otros espacios. Cuestiones de autonomía del usuario. La radiofrecuencia nos permite reducir o incorporar servicio, como por ejemplo el autopréstamo, que en teoría libera tiempo a los profesionales, pero sí que es cierto que hay una parte de los profesionales que piensan que les reduce parte de la interacción del usuario. Dice, me quita tiempo que puedo hacer para otras cosas, pero yo que el usuario que yo le quiero recomendar, yo no lo quiero perder. Entonces, ahí está esta dualidad. Bueno, hay que plantear, de momento las bibliotecas más grandes las tienen casi todas y las más pequeñas van un poco de todo, ¿eh? Las salas de acceso autónomo, lo que he explicado de los espacios de estudio, pues ahora también se permite que pueda haber acceso con una aplicación y que no puedan acceder al resto de la biblioteca. Es decir, solo entras a aquella sala que te puede abrir en función de las condiciones de cada ayuntamiento, pues por ejemplo de 8 de la tarde desde que cierra la biblioteca hasta la hora que ellos quieran. Es curioso porque se planteó como un uso que sería fundamentalmente nocturno. Nos estamos encontrando que en algunas bibliotecas el uso es diurno, es previo a la abertura y no posterior a la hora de cierre. Esto nos está dando pistas de que, bueno, hay estudiantes, por ejemplo, que quieren llegar a las 8 y no quieren esperar a las 9:30 o 10 a que se abra la biblioteca. Y la parte nocturna también cubre necesidades, pero es una necesidad muy puntual, gente que en casa no puede concentrarse sobre todo. Luego tenemos también, bueno, evidentemente tecnología que nos ayuda a tener una cierta autonomía, como unos paneles de recomendador bibliográfico, puedes configurarlos por zona, pues en esta zona las novedades son estas, es otra manera de hacerlo más expositivo y favorecer la autonomía del usuario, porque él puede, de manera interactiva, en un futuro yo creo que podremos definir qué es lo que estoy buscando y que me señale unas propuestas y que me diga más o menos dónde lo puedo encontrar, de una manera sencilla, que esta es otra, ¿no? Cómo podemos mejorar la señalética de nuestras bibliotecas para que no tengan que saberse la CDU y la organización interna y tener que preguntarlo todo. Y hay alguna biblioteca que está trabajando con la idea de complementar la CDU con pictogramas, por ejemplo. Pues bueno, la estantería del dinosaurio, la estantería del pez, lo que sea, y a partir de ahí es mucho igual más sencillo. Antes lo comentamos con Roberto, si en un supermercado encontramos las cosas, teníamos que intentar que la biblioteca también lo encuentre fácil. Cuestiones de accesibilidad, aquí tampoco me da tiempo a entrar mucho en esta cuestión. Y los espacios de experimentación, que ya lo he comentado antes con el tema de la cocina, es buscar proyectos en el que haya colaboración con agentes externos y que nos permita buscar la colaboración entre usuarios y que el usuario sea parte activa y generadora de conocimiento. Gestión, voy a entrar, porque no me quiero comer el tiempo que queda. Cuestiones de política de desarrollo de la colección. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos que los libros continúa siendo la parte básica, fundamental, la esencia de la biblioteca, un 84% del préstamo,
aproximadamente un 33% del fondo sale en préstamo cada año. Bueno, puede parecer poco, pero está bien, y es una cosa que siempre orienta a cada biblioteca a tener la información a través de sistemas de información para que puedan hacer la política de desarrollo de la colección y decidir qué es lo que deciden mantener y qué es lo que no. Que haya una política de colección a nivel de red urbana, fundamental, hay unas directrices de red urbana, de especialización. Si tú no, antes de deshacerte de un libro, piensa que quizá hay una biblioteca que puede tener una especialización concreta. Hay una, por ejemplo, que trabaja urbanismo, que es un tema súper específico, pero resulta que pues hay una biblioteca que trabaja ese tema, porque Defonso Cerdá, que es uno de los impulsores, el principal urbanista en Barcelona en el siglo XIX, nació en ese pueblo, y entonces tienen un fondo especializado, ¿no? Pues antes de eliminarlo, intenta pensar en esos términos. Cuestiones de préstamo interbibliotecario también nos ha transformado mucho. Hace 2 años que tú puedes solicitar en préstamo interbibliotecario en todo Cataluña, no solo en la red nuestra, sino en la de toda Cataluña, cualquier libro o cualquier documento. El sistema Atena lo que te hace es identificar cuál es la biblioteca más cercana para que no te venga un libro a 300 kilómetros. Pero luego, una vez te llega el libro es gratuito, y esta es una principal diferencia con lo que había antes, que había que hacer un pequeño pago, y desde que es libre y gratuito ha incrementado mucho el número de préstamos interbibliotecarios. Es cierto que genera también es una tarea adicional que consume bastante tiempo a algunas bibliotecas. Cuanto más grandes son, normalmente más reciben de necesidad. Pero la valoración en general es bastante positiva. Otra cuestión que es una tendencia que los profesionales nos están diciendo que hay que reforzar es qué vamos a hacer con el fondo de música en físico. ¿Qué hacemos? Porque el 80% nos dice que prevé que en 4 años, estamos pensando a un nivel de plan estratégico a 4 o 5 años, que disminuya. ¿Qué hacemos? ¿Le dedicamos menos recursos, menos espacio? Las dos cosas. Que el espacio que tiene lo adaptemos a otro tipo, por ejemplo a la escucha, y no tanto a la exposición. Bueno, este es un debate de fondo. Probablemente en muchos casos comportará reducción de espacio y creación de estas otras necesidades que hemos comentado antes. Pero no hay que perder de vista que la música es un eje que puede trabajarse, y que puede trabajarse como proyecto tan comunitario también. La danza, por ejemplo, es otro de los proyectos que tiene un lenguaje universal, porque no necesita mucha palabra, necesita la expresión física, ¿no? Ya ha empezado esta reducción de fondo de manera natural por la política de colección de cada biblioteca, pero tenemos que ver qué hacemos con los espacios. Luego también lo que estamos viendo, sobre todo después de pandemia, es que incrementa muchísimo la demanda del cómic. El cómic, que era una cosa, bueno, un nicho de mercado, ahora es cada vez más intergeneracional. Y de hecho, cuando alguien nos dice, no, y ponemos el fondo cómic para jóvenes, la respuesta es no, tienes que poner una parte donde van a ir el público joven, otra parte en la entrada y otra en el área general, porque muchos de los lectores de cómic no lo dejan de ser nunca, y el cómic no es algo nuevo, es simplemente que ahora se consume más cómic. Como cómic y manga, igual en público menos de 18 es más manga y más adultos más cómic. Los juegos de mesa al final lo utilizamos un poco como gancho. Vienes, juegas al juego de mesa, vas en familia o con amigos, y ya que estás allí, tienes la excusa de entrar allí. Hay varias cosas dentro de lo que es el espacio de la biblioteca que lo buscamos como gancho. El juego de mesa es uno, poner un piano en la entrada también, que hicieron en Vic, también es otro. Pones un piano, tienes un espacio agradable, y entonces una vez estás dentro y te llama la atención, igual te das una vuelta por la biblioteca. Y luego reforzar la idea de las especificidades y colecciones locales. Buscamos que cada biblioteca tenga su singularidad, y también a través de la colección, lo que os he dicho, del urbanismo, de la cocina, de la ciencia, la tecnología, la digitalización del fondo local, que para sobre todo que no se pierda la memoria. Aquí es importante el papel que puedan hacer archivos, que a veces quedan desconectados de la biblioteca y que creemos que es fundamental. Y por último, una última parte, el modelo de atención al usuario. Ahora sí que voy a pasar rápido. El modelo de atención al usuario, para recapitular, una idea tiene que ser una biblioteca conectada, tiene que reforzarse esta idea de la prescripción y la relación con el usuario. O sea, el bibliotecario nos está pidiendo instrumentos y capacidades para
para tratar con colectivos específicos, para recomendar más, por ejemplo, hay un curso ahora de especialización en novela juvenil, la dinamización de clubes de lectura, que intentemos desde los servicios centrales eliminarle todas las tareas de gestión, obtención de datos, etcétera, etcétera, que quizá la inteligencia artificial nos ayude en un futuro para que realmente tengamos profesionales que puedan dedicarse a esta función de prescripción y relación con el usuario. Y en cuanto a perfiles y capacidades, este es el resultado del cuestionario que enviamos que nos han respondido 700 personas de la red, en el que nos dicen que creen que va a ser las funciones o capacidades de los próximos 4 años a reforzar, que algunos ya lo tienen, pero que creen que lo pueden reforzar más. La mediación, la innovación social, es decir, la relación comunitaria, la prescripción lectora, la dinamización, la comprensión lectora, la especialización de públicos, la alfabetización informacional, es decir, el espíritu crítico, la lectura crítica, las redes sociales y luego temáticas de cultura maker y a cuestiones muy concretas de algunas bibliotecas que tienen estos espacios. Proyectos. Os invito a que lo consultéis. Este es un proyecto que estamos haciendo sobre el ámbito de la desinformación, con una entidad experta en temas de desinformación y que se fundamenta en capacitar a 26 profesionales de 25 bibliotecas en crear sus propios contenidos y compartirlos. Están creando una escape room sobre desinformación de manera cooperativa. La segunda escala es: vais a producir materiales conjuntos, también para hacer 5 o 6 en función del tipo de usuario al que os planteéis y de la temática. Y un tercero, cada uno se compromete, a una vez he pasado por este proceso de manera compartida, se comprometen a hacer como mínimo una actividad en su biblioteca. No les pedimos mucho, ¿eh? Luego, todo lo que vaya más allá va así. Nosotros lo que les ofrecemos como gerencia de bibliotecas es esta primera y esta segunda fase, trabajar en equipo. Este otro proyecto, el Tecnovel, que ahora también puede ser que vuelva a impulsarse, se hizo 3 ediciones. Aquí conecta una universidad que hay en Mataró, en la costa, con las bibliotecas de toda esa zona, del Maresme, y lo que buscaba era la función de impulsar la sensibilización sobre materia tecnológica en adolescentes chicas, vaya, al fin y al cabo, porque la entrada de carreras técnicas es muy inferior en el caso de las mujeres. Trabajan con tecnólogos, pero también trabajan desde la vertiente de la formación y de la información. Es decir, es un proyecto que se trabaja a 2 niveles. Y el proyecto final, cada una de las chicas, mayoritariamente entre 15 y 16 años, tenían que hacer una propuesta sobre qué harían. Algunas planteaban una campaña, hacían una solución técnica. Yo crearía un proyecto por ejemplo, de intercambio social, a otras planteaban webs, bueno, es ir más allá de lo que era la información, sino que se les plantea como tarea final. Luego tenemos el Leemos el Río, que es un proyecto que es dentro o fuera de la biblioteca. Es un proyecto de ciencia ciudadana que lo que busca es, primero, explicar sobre la realidad del río Llobregat, que es un río, bueno, que lleva desde el Pirineo hasta el lado del aeropuerto, donde desemboca, que por tanto pues, une muchos municipios, que tiene un ecosistema en riesgo, pero que también es rico, en un ecosistema muy rico, y lo que se busca es una primera parte de sensibilización y de conocimiento de educación ambiental, y una segunda parte que es contribuir a los expertos a estos expertos a recoger datos de situación. Les enseñan a cómo se recogen los datos, los mecanizan, los utilizan y por tanto están creando conocimiento alrededor de la situación del río y hacer conjuntamente un informe sobre situación. Se hace con una metodología de ciencia ciudadana, es decir, que se obtienen datos en diversos momentos del año. El ficción en juego, que no voy a alargarme, va vinculado al mundo del videojuego como un lenguaje a partir del cual trabajar a otras temáticas. Y bueno, llegados a este punto, hay muchos otros proyectos. Si entráis a la biblioteca virtual DIVA, pues allí encontraréis varios. Y a este punto hemos hecho una reflexión, estamos en ello, pero continuamos en esta idea, ¿no? Habíamos resuelto muchas dudas de hacia dónde queríamos ir y ahora tenemos nuevas. ¿Cuáles son estas nuevas dudas, estos nuevos retos e incertidumbres? La primera es la normativa de los estándares. Nos han ido muy bien para tener bibliotecas bien dotadas, grandes, bien posicionadas, pero ahora estamos en una nueva realidad y hay algunos estándares nos están encorsetando, ¿sí?
No, porque tenemos que tener de este tamaño este tipo de áreas. Entonces, a veces nos lo intentamos saltar, pero nos saltamos intentando compensar. No podemos pasar de una biblioteca con unos estándares que garantizan colección, capacidad, espacio, a una biblioteca donde venga un ayuntamiento y diga no, yo quiero una biblioteca sin libros. Y no podemos ir, eso es innegociable, ¿no? Pero ya hay alguno que lo dice, yo es que quiero, ponme simplemente tres estanterías y lo demás me lo llenas. Eso es una sala de estudio, eso no es una biblioteca. La inteligencia artificial, creo que estamos absolutamente todos perdidos, y cada semana hay una charla y hay una exposición y no paramos de ir a sitios, pero continuamos teniendo una idea hacia dónde vamos a ir, pero va a costar, esto va a costar mucho. Cómo desarrollar el servicio en municipios pequeños, y esto tema de debate, yo creo, tenemos un modelo de Bilubus muy potente, pero si tira adelante la propuesta de obligar o de tener competencia para mayores de 2000, ¿cómo debería ser ese modelo de biblioteca? Bueno, nuestra posición nos estamos adaptando si hay un cambio normativo. Nuestra idea es que para que sea viable y que pueda haber personal bien formado deberían ser espacios comunitarios y compatibles para otros usos, que sea como una casa de la cultura de ese municipio y que pasen cosas y que la biblioteca sea el eje central, pero que pueda haber otras cosas, que el ayuntamiento no lo vea como una central de coste más, sino que sea su equipamiento comunitario de referencia. El tema de la alfabetización informacional nos afecta a todos los niveles, también desinformación, mala información, todos los públicos nos generan aquí, vamos muy perdidos también a nivel sobre el debate sobre los móviles y las nuevas generaciones, que entra, que no entra, ya no es un problema del cómo, sino es cómo se transmite esa información y cómo podemos llegar a decidir si es cierta o es falsa cuando ni siquiera los expertos pronto lo van a saber, porque cada vez se va a tecnificar todo esto, ¿no? Comprensión lectora, los indicadores del estudio PIRLS en toda España nos marcan una alerta, sobre todo en época de pandemia ha bajado la comprensión lectora entre nuestros estudiantes de cuarto de primaria y esto hay que continuar reforzándolo. Es volver a la esencia, es mantener la esencia y es uno de los motivos fundamentales por los que hay que continuar adelante en esta idea. Envejecimiento de la población, temas de sostenibilidad y más preocupación de la ciudadanía por saber cómo pueden cambiar. Y por último, aquí no hay foto, los espacios democráticos. La biblioteca, reivindicar la biblioteca como un espacio donde no es admisible la censura de sus profesionales y de sus contenidos. Y que, bueno, la neutralidad y que sea un espacio libre es fundamental mantenerla aquí. Es lo que está sucediendo en algunos sitios, es intolerable. Pues aquí, muchas gracias y a su disposición.